Bueno, muy bien, gloria a Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por su presencia, por su providencia. En este 19 de junio, hoy fecha patria para nuestro querido país, siendo las 17:20. No voy a hablar de la fecha, ¿verdad? De más está decir que tiene que ver con el natalicio de Artigas, un ser al que le hemos dedicado, un personaje al que le hemos dedicado en su momento varios capítulos. Si alguien tiene algún mínimo interés, están allí en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Allí le dedicamos una larga ponencia, una exposición, entendemos que bastante interesante, por lo menos una mirada distinta, ¿verdad? A un personaje que se ha transformado en un ídolo, ¿verdad? En esa necesidad que tienen las naciones de levantar ídolos, de tener ídolos. Ahora, es muy curioso, ¿no? Porque el ídolo que Uruguay eligió fue alguien que siempre abrogó por un federalismo que no tenemos, que en ningún momento él peleó por establecer Uruguay. Es más, él nunca quiso Uruguay, ¿verdad?, como tal. Él siempre fue partidario de las Provincias Unidas y del federalismo. Y es maravilloso porque cuando su proyecto queda en evidencia que no se iba a poder plasmar, él se va, porque no tenía mucho más que hacer. Francamente, no tenía mucho más que hacer. Y allí el éxodo, ¿verdad? O la redota, el famoso éxodo, ¿verdad? Y se va a morir al Paraguay. Se va a morir a Paraguay, ¿verdad? Una ciudad víctima de un genocidio sin precedentes, y se va a morir allí al Paraguay, y el Uruguay en esa necesidad de construir su identidad, ¿verdad?, de una manera absolutamente distorsionada, equivocada, levantando a un hombre que nunca quiso Uruguay, nunca pensó, nunca luchó por un Uruguay, sino por un federalismo muy distinto, ¿verdad?, del que nosotros vivimos. Y no solamente él se va decidiendo morir en otro lugar porque su proyecto de vida no había podido sido plasmar, no solamente eso, sino que al pobre hombre, ¿verdad?, no lo dejan en paz, lo van a buscar y lo extraditan a una nación por la cual él jamás peleó. No como Uruguay. Vuelvo a insistir, es una enorme paradoja. Uruguay es una enorme paradoja, y sus símbolos y sus emblemas y sus ídolos son una enorme paradoja. Pero no me quiero meter en eso porque me estaría metiendo en camisa de 11 varas. No tengo ninguna gana. Ya me han pegado por todos lados, desde el punto de vista espiritual, quiero decir, ¿verdad? Porque aunque parezca una tontería, cuando uno se mete en terreno apache y toca temas desde una óptica espiritual y muy distinta, porque usted dirá, ¿qué tiene que ver Artigas con la Biblia? Bueno, en realidad todo tiene que ver con todo. Cuando uno entiende que vive en un plano caído, pero que este plano caído no escapa a los diseños del Eterno, y que Dios nos ha dado las herramientas para, en medio de tierra de lobos, poder ir como corderos, pero eso sí, al llegar como cachorros de león, y de esa manera poder impactar y establecer la cultura del reino. De hecho, la Iglesia de Jesucristo, como su idoneidad en la tierra, así hemos tenido el atrevimiento de llamarles, porque así lo asumimos, ¿verdad? Esa institucionalidad, esa legalidad de Dios que nos da a partir del Ruach, a partir de los méritos del Mesías, porque no es por nuestros méritos, es por los méritos del Mesías, es en el nombre de Jesucristo
que nosotros hoy hemos sido constituidos hijos, hemos sido llamados amigos y hemos sido comisionados con la responsabilidad de trabajar desde el ámbito de nuestra vida, desde el rincón de nuestra vida, desde el más humilde anonimato, trabajar para que el pueblo pueda entender que el reino es una cultura y esa cultura tiene que ser impuesta por medio de la formación y de la información, por no decir de la violencia. Usted dirá, ¿qué tiene que ver la violencia con la formación y con la información? Bueno, lo que pasa es que cuando sistemáticamente a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, le someten, al menos es lo que pretenden, ¿verdad? Le seducen, le manifiestan permanentemente una vana manera de vivir, en donde cada vez más llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. La iglesia necesita pararse firme. Y esa firmeza, ese ser impermeable, ¿verdad? A la cultura de este mundo, nos hace ser violentos. No violento en el hablar, no violento tal vez en su manifestación más básica, sino que el ir contra la corriente es para este mundo una expresión de violencia a la cual la iglesia no puede, no debe renunciar, sino que tiene que seguir insistiendo en el establecer la cultura del reino, porque cada vez que nosotros levantamos manos y decimos, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, lo que estamos diciendo es, Señor, establezcase tu cultura, establezcase tu bien, establezcanse tus valores, establezcase tus diseños, así como en el cielo, también aquí en la tierra, así como afuera, así adentro. Y es así como la iglesia necesita seguir trabajando. Por eso yo insisto en la responsabilidad magisterial que el pastorado tiene, que el liderazgo tiene, y es la de primero exponer, ¿verdad? De exponer al pueblo el trabajo que tiene que hacer, exponerlo, y ese exponer implica el llevarle a que puedan asumir de una vez que nuestra lucha es contra una cultura faraónica, una cultura babilónica, una cultura una cultura persa, una cultura helénica, helenista, griega, y vos decís, bueno, pero a ver, o es faraónica, o es babilónica, o es lo que pasa que la vida y los tiempos se van mudando. Y cada temporada hacen mayor énfasis en determinados pilares, en determinados principios. Y así como cuando en los tiempos del profeta Daniel, que él tiene ese éxtasis, él tiene esa visión, él ayuna, pero tiene una oposición. Dice, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia han venido a batallar, así decía el malaj, el enviado, el ángel, el que venía a traerle la respuesta a Daniel. Le dice, hay dos principados que se me están oponiendo, y cíclicamente, ¿verdad? No era uno, eran dos, ¿verdad? Y era el de Persia y era el de Grecia. Usted dirá, ¿qué tiene que ver el de Persia con el de Grecia? Bueno, evidentemente más allá de que sean distintos, son perfectamente funcionales cuando se quieren a los propósitos demoníacos. Y el mundo cada tanto en su rotación, tanto sobre su eje propio como
como en esa rotación en derredor en esa transición y en esa rotación en derredor del Sol, bueno, va pasando por, yo le llamo distintas atmósferas, va pasando por distintos escenarios proféticos, va pasando por distintos escenarios espirituales que van haciendo que, bueno, la tierra y por tanto aquellos que vivimos ¿verdad? Porque la iglesia de Jesucristo vive en la tierra, o sea, no vivimos en Júpiter. Seamos expuestos, ¿verdad?, a la casa astral, a la casa o a las influencias espirituales que circunstancialmente estamos viviendo. Entonces, a eso me refiero a que cada estación de la vida, así como dice la Escritura de que todos los tiempos son distintos, cada tiempo tiene su propio afán, bueno, cada tiempo tiene también sus propias particularidades en aspectos de carácter espiritual, y muchas veces nos tenemos que enfrentar a figuras faraónicas, a veces nos tenemos que enfrentar a figuras babilónicas, a veces nos tenemos que enfrentar a figuras persas, a veces nos tenemos que enfrentar a figuras a figuras griegas, porque cada una de esas cada uno de esos diseños son el resultado de diseños y de dominios que son contrarios a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no solamente las 24 horas que dura esa rotación en su propio eje, sino esos 365 días, salvo los bisiestos, obviamente, el ser humano en la iglesia de Jesucristo se va viendo expuesta a una serie de influencias demoníacas que la iglesia tiene que saber entenderlas, tiene que saber interpretarlas y tiene que saber enseñarlas para que el pueblo de Dios, cuando las enfrente, porque no es algo que yo diga, bueno, a ver, pues, suponete que ahora esté lloviendo, gracias a Dios no está lloviendo, pero suponete que ahora esté lloviendo, ¿qué se supone que porque yo sea hijo de Dios salga a la calle, que no me moje, que tengo una aureola, ¿verdad?, una capa, ¿verdad?, espiritual invisible lo suficientemente grande? Bueno, sí, para cubrirme a mí tiene que ser lo suficientemente grande, y no porque yo sea grande, sino porque yo estoy un poquito ancho, y no porque me esté agrandando, vuelvo a insistir, sino porque mis kilos así lo avalan. La iglesia de Jesucristo no, cuando salga a la calle se va a mojar igual que cualquier mortal. La diferencia es que nosotros, a la hora de salir y de ser expuestos a esta aventura llamada vida y a todas esas manifestaciones, debemos de estar recubiertos, por no decir resguardados, en una cultura de reino que es la que nos lleva a que a la hora de exponernos a esas influencias podamos responder de la manera correcta. A ver, cuando Cristo fue llevado por el Ruaj al desierto, dicen las Escrituras, nos enseñan que Hasatán sale a tentarlo, ¿no?, a probarlo. Y una de las tentaciones estaba ligada a la adoración, porque siempre, el origen de todo esto tiene que ver con la adoración. Porque se creen que estamos hablando hace tanto tiempo de tabernáculo de David, el perfume, el entender y el interpretar que somos un instrumento que necesita ser entendido, sabido, para luego poder ser interpretado y de esa manera poder sonar como Dios espera de nosotros. Y cuando sonemos como Dios espera, el rey va a saber que un rey, una reina
se están moviendo y se están manifestando, que no es el sonido del mundo, sino que es el sonido de un hijo y de una hija que están manifestando reino. Y cuando Dios escucha ese sonido en este plano, sus ángeles acuden, sus arcángeles acuden, su poder se manifiesta, porque es un sonido de reino, que manifiesta la cultura del reino. Una de las enormes responsabilidades que los líderes tenemos es la de poder, vuelvo a insistir, poder llevar a que aquellas personas que nos acompañan, que nos miran circunstancialmente o por error, puedan entender de que la vida es una cultura y que nosotros tenemos que mamar esa cultura todos los días, ser impregnado de esa cultura, ser impregnado de ese perfume, ser impregnado de esa adoración, para de esa manera poder ser personas idóneas. Por eso insisto en que la Iglesia de Jesucristo es, o debería de ser, esa idoneidad de Dios aquí en la tierra. Pero para eso necesitamos primero ser funcionales a sus propósitos, necesitamos ser casas, por no decir diseños, que estén a la altura de lo que Dios espera de nosotros para poder ser morada de Dios. Y usted dirá, pero yo soy templo del Espíritu Santo. Bueno, yo no voy a discutir eso. Yo no voy a discutir eso. Lo que sí puedo llegar a decir es que en mi muy humilde observación, he visto mucha gente que se ha rasgado el pecho y se ha golpeado a lo Tarzán el pecho, ¿verdad? Alegando ser templo del Espíritu Santo y vivir una vida muy distante de la cultura del reino. Definitivamente cuando Cristo va al desierto, una de las provocaciones de Satanás es, si ves todos los reinos, ves todos los imperios, ves toda la grandeza, ves todo lo que hay acá, bueno, es todo mío, ¿sí? Tu creación lo perdió y ahora me pertenece a mí, de manera legal me pertenece a mí. Si vos te postrás y me adorás, yo te lo voy a entregar todo a vos. Porque lo que siempre quiso Satanás es la adoración, la adoración del Altísimo, la adoración del Verbo. Y lo que pretende es ahora la adoración de la Iglesia. Cuando Jesucristo se enfrenta a esa situación, le contesta, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El Señor, frente a una embestida baguala, frente a algo a lo que la Iglesia es muy sensible y cae sistemáticamente, y es en el ego, cuando a Yehoshua el enemigo quiere tocar su ego, ¿verdad? Jesucristo le responde evidenciando una respuesta de reino, una respuesta que implicaba la cultura del reino. Y la cultura del reino, cuando uno vive bajo la cultura del reino, uno tiene que entender que el único merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, porque a Él le pertenece el imperio, a Él le pertenece todos los reinos, a Él le pertenece toda potestad, a Él le pertenece toda la grandeza. Pero a veces nosotros
o nuestros egos por no manifestar esa cultura del reino, sino por vivir la cultura de este mundo, que es la cultura del tanto tenés, tanto valés, la cultura de que no, el fin justifica los medios, de que para poder llegar a ser importante no importa que robes, no importa que mates, no importa que manipules, no importa que uses hechicería para incluso manipular a tus propios hermanos, no importa lo que hagas con tal de poder ser o alcanzar determinada meta. Bueno, esa es la cultura contra la que nosotros tenemos que pelear. Y eso es un rasgo de violencia. Por eso el ejercicio por eso la manifestación de la cultura y el ejercicio magisterial es una expresión de violencia. No, y no estoy haciendo una apología de la violencia en su definición tal vez más básica, sino que lo que estoy diciendo es que cuando la Iglesia de Jesucristo se manifiesta como tal, como la idoneidad de Dios en la tierra, tiene que ser sí o sí violenta. Tiene que tener una medida de violencia, porque para poder impactar y para poder establecer un principio de reino, llámese cultura del reino, es necesario golpear y golpear y golpear y golpear hasta que entre y se haga carne. Porque si no hacemos eso, vamos a tener permanentemente a los Goliat de la vida, ¿verdad? Gritándonos mañana, tarde y noche, todo tipo de barbaridades, ¿verdad? Llamando cada vez más a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y así estamos. Y así estamos, que los filisteos incircuncisos griten mañana, tarde y noche. Bueno, no me debería de preocupar mucho, porque de hecho es aquello para lo que han sido diseñados y forma parte de su rol. Lo que sí debería de preocuparme como ministro, como hijo de, es la que cuando los hijos del Eterno escuchen eso, puedan entender que lo que el enemigo está haciendo es imponiendo un principio, imponiendo una postura, imponiendo un paradigma, imponiendo lo que hoy se llama una verdad a partir de la violencia. ¿Y por qué violencia, varón? Si no te está pegando a nadie. No es violencia cuando te gritan mañana, tarde y noche, lunes, martes, miércoles, jueves, mañana, tarde y noche. ¿No es un acto violento eso? Claro que es un acto violento. Es cierto, no le está pegando con ningún palo a nadie, pero le está sistemáticamente soltando palabras, soltando palabras, soltando palabras, soltando palabras. Y si vos no estás bien armado, si no estás viviendo la cultura del reino, en algún momento tu vida va a ser permeable a esa saeta. Por lo tanto, la Iglesia necesita, de la misma manera, golpear y golpear y golpear, estableciendo los principios del reino, llamando a lo bueno bueno, a lo bueno bueno y a lo malo malo. Punto. No, pero hay que ayornar. ¿Hay que ayornarse a qué? A ver, ¿a qué hay que ayornarse? ¿Hay que acompasarse a qué? Porque hay principios que son intransables. O sea, hay cosas que no sé, pueden hacerse testigos de Jehová si quieren, mormones, pueden hacerse lo que ustedes quieran, pero hijos del Eterno, discúlpenme, solo hay una manera de serlo, y es haciendo lo correcto. Es reconociendo a Yehoshua como su Señor y Salvador, y viviendo conforme a sus preceptos, a sus mandamientos, a sus ordenanzas, teniendo una relación con el Ruach, porque el Señor dijo, bueno, muchachos, parafraseando, ¿verdad? Miren, es necesario que yo me vaya, pero tranquilo, yo no los voy a dejar solos, porque yo no soy alguien irresponsable, tenemos un Padre responsable. Y cuando nos dejó al Verbo hecho carne, pero que después se tenía que ir para dejarnos al Ruach,
Él dijo, porque él siempre, yo siempre digo lo mismo, porque así me lo enseñó Dios y porque así lo dice la Biblia. Dios no solamente te forma, Dios te acompaña en tu desarrollo y en tu crecimiento. Porque Dios no solamente está involucrado en tu forma, en tu creación, está interesado en tu formación, en tu desarrollo, en tu plenitud. Porque para poder manifestar reino es necesario poder alcanzar un nivel de plenitud. Por eso el apóstol Pablo decía, pero parafraseando, ¿verdad? Tanta gente que tiene tanto poder, tanto nivel de reino, tanto nivel de revelación, tanta grandeza, pero ¿saben cuál es el problema? Que todavía son niños y no van a poder tomar contacto con toda esa riqueza que le ha sido heredada hasta que sean mayores. Por lo tanto, siguen tomando su biberón. Y yo puedo entenderlo en determinado momento de la vida, pero llega un momento en donde ya está. No podés decir que tenés 25 años de evangelio, ¿verdad? Con la misma cantarola. Pero bueno, como nosotros no vamos a solucionar el mundo, sino que lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer, lo demás lo hace el Espíritu. Y no con esto me estoy contradiciendo lo más mínimo. Lo que estoy diciendo es que justamente el poder aceptar que uno es un instrumento de Dios que tiene por responsabilidad impactar a partir del reino, y eso es una cultura, uno tiene que aceptar de que sin la ayuda del Ruach es imposible ser funcional. Es inviable poder ser efectivo. Porque, vuelvo a insistir, que este mundo está minado de Goliat, que están mañana, tarde y noche gritándote y haciendo lo indecible por hacerte la vida imposible. Pero nosotros tenemos que ser como David, por eso hablamos de restaurar el tabernáculo caído y en ruinas de David, que es un sistema de adoración que no es ni más ni menos que un diseño divino. Y los Goliat permanentemente nos van a salir y van a intentar imponer por medio de la violencia, bueno, las bobadas de turno. Pero es allí en donde uno tiene como el dulce cantor de Israel tener que aceptar, y aceptar con hechos, que no es con espada, no es con lanza, no es con jabalina, es con su Santo Espíritu. Yo no tengo ningún poder. La iglesia no tiene ningún poder por motus propia, por mérito propio. Es por el Espíritu Santo y por los méritos del Mesías. Pero, bueno, como siempre, mis introducciones son de carácter eterna. Pero de alguna manera en esta extensa introducción hicimos mención a un trabajo que venimos logrando, venimos haciendo desde hace ya varias charlas, y todo comenzó con Esther, con el perfume, que siguió con David, con el de ser un adorador, con el de juntar ambos y entender de que ser un adorador y ser un perfumista es lo mismo, porque para poder entrar en las cámaras del rey el rey necesita reconocer tu perfume. Si hay cosas que no entendés, te invito a invertir un poco de tiempo en las charlas anteriores y tal vez de allí poder interpretar un poco mejor, ¿verdad? Porque seguramente arrancar de cero es muy probable que haya cosas que no
queden en el aire y no se puedan entender. Pero bueno, si voy a decir lo mismo todas las veces, bueno, creo que no estaríamos ni avanzando ni aportando nada. Entonces, ser un adorador y ser un perfumista es, a los ojos del Eterno, exactamente lo mismo, y es un enorme desafío. Porque así como hay un perfume propio, nosotros somos un instrumento único. Claro, el problema es que muchas veces nosotros nos ponemos el perfume del pastor que nos gusta, del apóstol que nos agrada, ¿verdad? Queremos copiar esto y queremos copiar lo otro, y queremos copiar aquello, y queremos copiar aquello otro, y queremos permanentemente el perfume de otros, porque como a otros les queda tan bien y les resulta les resulta tan importante en términos cuantitativos, porque tienen mega iglesias y porque tienen decenas de cientos de personas. Yo miro a veces congregaciones multitudinarias y gloria a Dios por eso. Yo tengo que seguir enseñando desde mi muy humilde lugar que el verdadero éxito no pasa necesariamente por la cantidad, sino que pasa por hacer lo correcto, pasa por entender cuál es el diseño de Dios, cuál es el perfume que Dios te ha dado para poder ser funcional a su propósito, porque de hecho podés llegar a tener 1 millón de almas que te escuchen todos los fines de semana, pero resulta que cuando llegues al cielo el Señor haga así: no, este perfume no es mío. No, pero Señor, pero en tu nombre, mirá todas las campañas evangelísticas que hicimos, mirá todos los milagros, mirá los señales, pero mirá toda la silla de ruedas, mirá. No, este perfume no es el perfume, no es el perfume resultante de una relación conmigo. Perdóname, pero no. Este perfume no es el resultado de una relación conmigo. Este perfume no es mío. Este perfume no lo sacaste de mí. Este perfume no te lo di yo. O en todo caso, está muy lejos de ser el perfume original. Le metiste mucha cosa, varón, en el medio. Le metiste ego, le metiste vanidad, le metiste soberbia, le metiste dinero, le metiste mucha cosa en esta composición maravillosa de los perfumes. Ser un perfumista es un arte. Y hay algunos que son grandes artistas, pero grandes artistas. Tenemos enormes perfumistas en la Iglesia de Jesucristo. Tenemos grandes trovadores. Pero bueno, lo importante es oler como Dios espera de nosotros y que Él nos pueda reconocer. Seguramente Asuero cada vez que recorría el palacio y por allí podía olfatear el perfume de su amada, el perfume de su reina, el perfume de Esther, él quería tener seguramente, él sabía que su reina, su amada estaba, y seguramente quería tener amores con ella. Pero era porque podía reconocer el perfume de su amada. ¿Ustedes creen que hoy el Señor percibe el perfume de su amada? ¿Ustedes creen que hoy nosotros, a título personal, estamos logrando manifestar el perfume que Dios espera de nosotros? Se los dejo como deber, si es que lo aceptan como tal. Y lo mismo funciona en términos de adoración, porque vuelvo a insistir, ser perfumista y ser un adorador es el mismo arte. Es el mismo arte, poder entender de que somos un instrumento que necesita ser interpretado de la manera que Dios espera. No es para cualquiera. No, pero mirá que aquel es trompeta y funciona bárbaro, pero mirá la iglesia que tiene, mirá la cantidad de miembros que le van, mirá. Bueno, aquel sí, y bueno, y encontró el perfume de Dios para su vida, y gloria a Dios por eso, pero eso no significa que sea el perfume para vos.
que pueda llegar a ser un recurso válido para tu vida en un momento, me parece fantástico, pero de ahí a que sea tu perfume, yo lo discutiría un poco. No contigo, conmigo mismo. Por eso la necesidad de poder aceptar que no somos copia de nadie, que somos meros originales, meros originales. Tu perfume es único, no hay otro en el planeta, no hay otro. No es que vas a una casa, a una casa, a un comercio donde es normal y común, corriente, vender perfumes, ¿verdad? Y tienen de todos. A ver, dame, no, el tuyo no está en ninguna perfumería, porque el tuyo es el resultado de lágrimas, ese resultado de rodillas peladas, ese resultado de dolores, ese resultado de traiciones, ese resultado de desilusiones, ese resultado de fracasos, ese resultado de aciertos. Yo a veces por allí en un momento me colgué a ver algunas personas que saben de perfumes, ¿no? Es como los vinos, ¿no? ¿A usted no le llama la atención cuando leen las etiquetas de los vinos, ¿no? Me encanta, ¿no? Porque suaves aromas, arándanos con melaza y pequeños granitos de miel, ¿verdad? Con pistilos. Con pistilos de fresa, ligeramente acaramelado, y vos decís, pero ¿de dónde sacan tanta cosa? ¿Cómo hacen para percibir todo eso? ¿De dónde lo sacan todo eso? Es como los perfumes, ¿no? Es más o menos parecido. Bueno, yo qué sé. Pero hay algo que hay que reconocer, y es que no somos el resultado de algo estrictamente único, sino que somos el resultado de una relación. Y esa relación es lo que te hace único. No vuelvo a insistir, no vayas a una casa de música a buscar el instrumento de tu vida, porque no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque sos vos, no está en la casa de música. Si estuvieras en la casa de música, serías algo comercial. Vos querés ser algo comercial. Hay muchos que sí, ojo. Hay muchos que sí, porque hacen del evangelio un comercio. Otro día me puse a ver un par de videos por allí de YouTube de algunos personajes bastante mediáticos, ¿no? La verdad que no tenemos nada que envidiarles a nuestros queridos hermanos, a nuestros queridos primos los católicos, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo soy de la generación en donde cuando adolescente, o sea, hace muchos años, tenía que escuchar a sus amigos, a sus compañeros decir, pero mira lo que es, la mayoría ateos o agnósticos, ¿no? Pero la mayoría ateos. Y escuchaba, no, pero fíjate, ¿qué me hablan de Dios? Mirá lo que es la Iglesia Católica, mirá lo que son esos templos, mirá lo que son esas cúpulas todas de oro, y cosas de oro, y todo de oro, y por qué no se lo dan a los pobres. No, yo crecí con todo eso. Y la verdad que es una muy buena pregunta, ¿no? La verdad que cuando te preguntan esas cosas no sabes qué contestarles, porque se necesita tal nivel de opulencia. Se necesita tal nivel de opulencia. Capaz que sí, ojo, capaz que algunos sí. Y la verdad es que hay algunos mediadores entre Dios y los hombres. Yo pensé que era solo Jesucristo, ¿no? Que la verdad que van en una línea muy parecida, pero bueno, por aquello de cuidar lo que
lo que en raíces hebreas se llama la Yun Hará. Vamos a cuidar nuestra lengua, vamos a abocarnos a lo que verdaderamente importa. Y es en esta formación y en esta instrucción y en este tiempo donde venimos hablando de restaurar un diseño que entiendo de parte de Dios, que Dios quiere restaurar, que está relatado y profetizado, que es hasta escatológico en el libro de Amós, cuando dice que Dios restaurará el tabernáculo caído y en ruinas de David, que es un sistema de adoración, que no es que lo haya inventado David, sino que es la forma en que Dios es adorado en el cielo. A David le fue revelado y le fue iluminado cómo al Padre le gusta que le adoren, porque no es como a mí me gusta, es como a Él le gusta. ¿Me explico? Esto, digo, yo entiendo que a veces tenemos una visión de Dios muy romántica y queremos sorprender a Dios, ¿verdad? Como aquellos que quieren sorprender a su amada con algo nuevo, distinto, ¿verdad? O algo que a ellos les parece que les pueda llegar a gustar y bueno, me parece fantástico. Nada que decir, todo a favor. El tema es que Dios no es nuestra amada. En todo caso sería al revés. En todo caso. Por lo tanto, yo no puedo ir a Dios con algo a ver si lo sorprendo, a ver si a Él le gusta. No funciona así. Dios es un Dios que desde el principio dejó las cosas muy claras. Dejó preceptos, dejó mandamientos, dejó ordenanzas, dejó un manual de cultura. El Verbo se hizo carne para enseñarnos acerca del reino de los cielos. Es más, luego de haber pasado por el madero, dice que apareció resurrecto 40 días enseñando acerca del reino de los cielos. O sea, si sería importante enseñar acerca de la cultura del reino, por no decir el reino de los cielos. Cristo vino, ¿verdad?, resurrecto, y estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles acerca de cultura, la cultura del reino, porque evidentemente había cosas que o no habían entendido o era necesario repasar, pero definitivamente es lo que dice la Escritura que vino a hacer. Aparte de dar pruebas indubitables, estuvo 40 días hablando y enseñando acerca del reino de los cielos. Por lo tanto, esta iglesia resurrecta, necesita seguir con ese legado, con el legado de dar a conocer el reino de los cielos, que es la cultura de Dios. Y la cultura de Dios nos enseña que para agradar a Dios, para adorar a Dios, no hay que andar inventando. Hay que leer como a Dios le gusta que lo adoren. No hay que andar caminando como a uno le parece. Hay que leer las Escrituras y ver cómo uno tiene que caminar. De esa manera se agrada a Dios. No andar inventando. Porque hay inventos que le han hecho terriblemente mal a la iglesia. Terriblemente mal. Creo que la última vez que nos encontramos, estuvimos hablando acerca de esa interlocución tan válida, tan necesaria, pero también hacer la diferenciación entre levitas y el sacerdocio tipo de Aarón, ¿no? Y poder entender, vuelvo a insistir, esa tan válida interlocución entre una y otra, pero también dejar en claro de que son funcionalidades diferentes. Es como el cuerpo de Cristo. Digo, tenemos un objetivo común,
pero no somos iguales. Ni tenemos el mismo llamado, ni portamos por gracia de Dios los mismos dones, los mismos talentos, las mismas capacidades. Entonces, por más que somos parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia de Jesucristo, somos distintos. Y ese es un verdadero desafío, el caminar juntos siendo distintos. ¿Cómo haces para caminar juntos siendo distintos? Bueno, desde la individualidad de tu vida y desde la individualidad de mi vida, caminar como lo hizo Cristo. Entonces, cuando yo, a mi forma, con los talentos que Dios me dio, con las capacidades que me dio, con las virtudes que Dios me dio, con todo lo que Dios me dio, y a vos con todo lo que Dios te dio, nos tenemos que encontrar en el punto justo. ¿Cuál es el punto justo? Jesucristo. Los dos tenemos que manifestar a Cristo, punto. Ese es el enorme desafío que tiene la iglesia, que a pesar de ser distinta, y que tiene muchas congregaciones, a pesar de ser distintas, bendito sea Dios por eso, encontrar e interpretar de que cada uno tiene que, para poder ser funcional el uno con el otro, es manifestar el mismo carácter, que es el carácter de Cristo. Cuando esas cosas pasan, cosas grandes pasan en esa unión, ¿verdad? Como cuando un hombre, dentro de un marco ordenado llamado familia, se une a una mujer y el resultado, ¿verdad?, es la procreación, es el fruto. Bueno, lo mismo pasa con las congregaciones y lo mismo pasa con los hermanos cuando forman parte de un diseño común. Ese diseño común es Cristo Jesús. Esa figura común es Cristo Jesús. Esa unión es Cristo Jesús. Cuando los dos estamos enmarcados en esa persona, bueno, el resultado inequívoco son los frutos. Es el crecimiento, el desarrollo. Yo nutro a uno, el otro me nutre a mí, me enseña a mí, me corrige a mí. Y así es como vamos caminando. Pero tanto levitas como sacerdotes eran tan distintos como funcionalmente similares. Quiero leerlas rápidamente para no detenernos tampoco demasiado tiempo, y me pareció acertado hacerlo de esta manera para hacerlo justamente más rápido, porque los levitas y el sacerdocio de Aarón, ¿verdad?, desempeñaban, si bien vuelvo a insistir, tenían claramente puntos de conexión similares, necesariamente similares, pero desempeñaban roles distintos en el ejercicio del ministerio, tan distintos como complementarios en el culto israelita, fundamentalmente durante o a partir, ¿verdad?, de la época de Moisés. Por allí rápidamente algunas funciones que eran propias de los levitas, que los levitas eran fundamentalmente responsables del servicio en el tabernáculo, ¿no? Dice la escritura que dentro de los levitas el Señor le asignó a los coatitas, ¿verdad?, el servicio y la responsabilidad del traslado, todo lo concerniente al arca de la alianza, al tabernáculo de Moisés. Los levitas eran responsables del servicio en el tabernáculo, pero no todos los levitas eran necesariamente sacerdotes. Algunas funciones de los levitas, vuelvo a insistir, los levitas eran responsables del servicio en el tabernáculo para con el tabernáculo, pero eso no los hacía necesariamente sacerdotes. Los sacerdotes sí podían llegar a ser levitas, pero los levitas no eran necesariamente sacerdotes. El sacerdote sí era en sí mismo un levita, porque podía cumplir con esos roles, pero no necesariamente el levita era un sacerdote ni podía cumplir con su rol.
algunas puntualizaciones respecto